Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues bueno, vamos a dar inicio a una nueva sesión de esta asignatura de Política Criminal en México. Seguimos en la unidad temática en la que nos referimos a la política criminal como subespecie de política pública. Y lo que veremos el día de hoy, pues está conectado con el tema del ciclo de política pública y su aplicación a la política criminal. El objetivo que tenemos o que me he planteado para la sesión de hoy es que conozcamos, digamos, las particularidades que esta metodología de análisis del ciclo de políticas públicas puede proporcionarnos al momento de abordar aspectos de política criminal. Y como forma de introducción, recordar que ya en alguna sesión de las que hemos tenido de manera previa, hemos un poco argumentado el por qué la política criminal tiene que entenderse o podría verse desde una perspectiva analítica como una subespecie de política pública. Y digamos, en esta sesión iré un poco de la mano de la lectura que les pedí que hicieran hace algunas semanas de Folador Estrano. Y este autor, digamos que da una serie de argumentos a favor de localizar la política criminal como una subespecie de política pública. Y en ese sentido, digamos, yo lo que les presento aquí es una especie de resumen de sus principales argumentos, entendiendo la política criminal como esas decisiones que el Estado toma respecto de hacer o no hacer, eh, digamos, ejercer determinadas acciones o, digamos, también omitir determinadas acciones en el campo de lo que se refiere a la prevención o reacción de delitos, de aspectos que tienen que ver con violencias, así como con conductas antisociales. Recordemos que la política criminal va más allá únicamente de aspectos relacionados o vistos como delitos. Y en este sentido, tenemos que entender que la política criminal es una subespecie, sí, de política pública, pero que tiene aspectos clave que la distinguen de otros sectores de la política. Y en este sentido, pues es muy relevante que comprender que normalmente las soluciones que se construyen desde la política criminal tienen un impacto directo en libertades de las personas, en los derechos humanos. Puede ser obviamente la libertad física, puede ser el ejercicio de ciertos derechos políticos, puede ser aspectos como libertad de movimiento, una serie de derechos que se ven afectados al momento en que una persona es detectada por el sistema como presunta responsable de una conducta que está tipificada. A partir de ese momento se activarán determinadas situaciones que sí o sí pues van a tener un impacto en su esfera de derechos. Adicionalmente, vemos que estos impactos que se generan en esa esfera de derechos, pues puede entenderse como una violencia estatal, que además de organizada, pues está legitimada, ¿no? Digamos, desde la teoría del Estado, nos han dicho que pues el Estado monopoliza la violencia legítima, y que ésta se ejerce a través de determinadas personas que reciben ciertas atribuciones. Sabemos que puede ser a través de funcionarios como los policías, las policías, como los jueces, como quienes ejecutan, bueno, más bien como quienes administran la ejecución de sanciones, etcétera. Y adicionalmente, además de estas dos características que ya he mencionado, es importante entender que la política criminal va más allá únicamente de esta idea de que son los legisladores quienes crean tipos penales. La política criminal tiene que ver no solo con esta idea de la reacción frente a conductas delictivas o consideradas violentas o antisociales, sino que también abarca el brazo de la seguridad, en función de cómo lo entendamos, seguridad pública, seguridad ciudadana. Tiene, por supuesto, que ver con la administración de justicia y, sin duda alguna, con el tema de la reacción y la gestión
que se hace de esa reacción estatal, ¿no? La gestión penitenciaria. Por supuesto, hay otros aspectos que también tienen que ver con política criminal, que es atención a víctimas, medios alternativos de solución de controversias, por mencionar algunos. Y para este autor que yo pedí que revisaran, pues bueno, la política criminal se entiende como una política sectorial que contribuye a la gestión de conflictos sociales. Ustedes pueden tener una opinión diversa o complementaria a esta, pero creo que es como un punto importante de partida para ir construyendo, digamos, ideas sobre cuáles son las funciones de la política criminal. Como mencioné al inicio de esta sesión, la intención es retomar la metodología de análisis que ofrece el ciclo de política pública y aterrizarlo al caso de la política criminal como subespecie de política pública. Entendamos que, bueno, esta idea del ciclo de política criminal es en realidad un artefacto cognitivo, ¿no? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, es como una idea que se ha construido de manera teórica y que no constituye un modelo ideal en el sentido de la política criminal tiene que darse en ese orden, en el orden en el que aparece aquí la imagen, en una fase uno, fase 2 o fase 3, sino que más bien nos permite establecer el orden lógico que tendrían que seguir determinadas decisiones sin esperar que la realidad opere de esta manera. Más bien lo que nos sirve es como un modelo a partir del cual nosotros vamos pudiendo con una lupa, revisando cada una de esas fases y, por ejemplo, pues decidiendo, como se menciona en esta diapositiva, ¿no? Ah, pues quiénes son los actores que realmente son quienes definieron el problema, en un caso en particular. Quizá ya en esta misma fase, la fase uno, pues ver quién fue el actor principal que movilizó una determinada solución en detrimento de otras posibles. O bien, ya cuando estamos en la fase de implementación, advertir y contrastar cuál era el plan original, cómo tenía qué curso tenía que seguir la solución tal y como se planteó en la fase uno y contrastarlo con lo que está ocurriendo en la fase 2. Entonces, el hacer uso de esta metodología, de este modelo lógico de cómo tendría que ser el curso de una política criminal, lo que nos permite es hacer el análisis de cualquier tema. Por supuesto, en el caso de ustedes, pueden tomarlo como un instrumento que les permitiría revisar el curso de sus propias, de los propios temas que ustedes están revisando. Entonces, bueno, existen como distintas propuestas de cuáles son esas etapas del ciclo. Yo, en lo personal, digamos que hay desde propuestas que hablan de 11 etapas, de 7, de 5. Bueno, yo lo comprimí al máximo y básicamente vamos a hablar de 3 etapas. La fase uno, que vienen como varias subetapas y que lo vamos a ver más adelante, que es la fase de iniciación o estimación, donde hacemos un análisis de la situación, se forma la agenda, se define el problema, se establece un diagnóstico, se ven cuáles son las posibles soluciones y se elige, ¿no? Una solución en particular. Todas esas subetapas contribuyen a esta gran etapa. Luego tenemos una gran etapa número 2, que es la de ejecución e implementación, y la fase 3 de evaluación y terminación. Entonces, entendiendo que esta compresión sí, se hizo de manera se comprimió bastante las distintas etapas, bueno, se hace para efectos expositivos de cómo es que funciona la política criminal, digamos, o cómo tendría que funcionar la política criminal desde una perspectiva más lógica. Como les reitero, no es que la realidad funcione así, simple y sencillamente nos permite ir abriendo, digamos, episodios de una política criminal que nos interese e irla desarticulando o descomponiendo en sus partes y entonces entrar al análisis respectivo. Bueno, pues comenzaremos con la fase uno.
¿no? Y con las subetapas que ya anuncié previamente. Estaríamos precisamente aquí, en esta primera fase. Esa fase uno de iniciación o estimación se compone a su vez de 5 subetapas. Podrán ustedes revisar, algunos otros autores les dirán más etapas, menos etapas, pero bueno, más o menos van a encontrar que los contenidos son similares. Una primera etapa de estructuración de agenda, una segunda etapa de definición del problema, una tercera de diagnóstico, una cuarta de análisis de las posibles soluciones o vías de acción y la quinta que es la de selección de la solución o las soluciones con las que sí o sí trabajará el Estado. Entonces, bueno, entramos como a esta primer subetapa, que es la de la estructuración de la agenda. Y bueno, aquí básicamente conviene hacer esta distinción que muy probablemente ustedes ya tienen clara, ¿no? De, bueno, una cosa es la agenda de gobierno y otra cosa es la agenda pública, la agenda ciudadana. Las dos, digamos, se caracterizan por identificar situaciones insatisfactorias, situaciones que requieren y exigen la presencia del Estado. Sin embargo, la agenda pública o agenda ciudadana tiende a ser como más amplia, más abstracta, menos delimitada. Obviamente está completa y llena y repleta de asuntos que son de interés, pues, para distintos sectores de la población. Sin embargo, la agenda de gobierno, digamos que es una especie de filtro, ¿no? Donde esta agenda pública, el gobierno decide qué asuntos son los que va a atender. Entonces son, como se menciona aquí, ¿no? Es más concreta, son temas mucho más acotados, más específicos, más delimitados, en los que definitivamente el Estado ha decidido de manera legítima, pues ver qué demandas de las que están circundando son las que va realmente a resolver. Entonces, digamos que aquí hay varios factores que inciden en esa formación de agenda, pero sin duda hay dos que son clave. El primer factor es el de selectividad y el segundo factor es el de receptividad. En el caso de la selectividad, prácticamente aquí lo que estamos encontrando es qué problemas son elegidos. O sea, a través de un proceso de selectividad, el Estado, el gobierno, sus actores, deciden cuáles asuntos atiende y cuáles deja de atender. Obviamente, la selectividad depende, a su vez, de varios aspectos. Por un lado, ¿qué tan visible es un asunto socialmente? ¿Hay debate público al respecto? Por supuesto, en política criminal también hay un aspecto relacionado con, digamos, el pulso ciudadano de ciertos temas. ¿Qué tanto pánico moral generan ciertos temas o ciertos asuntos? Y eso se refleja en esta idea de capacidad de generar alarma. Si tenemos determinados asuntos que trascienden los medios de comunicación llevan estos temas, enmarcan estos temas de tal manera que la ciudadanía los dialoga, los discute, comienza a haber, digamos, una mayor participación ciudadana exigiendo intervención estatal, pues evidentemente va aquí a incidir en la selectividad que el gobierno haga sobre qué atiendo primero. También tiene mucho que ver cómo se construye narrativamente el problema que está siendo, digamos, esa situación insatisfactoria. No será lo mismo, por poner, digamos, ya ejemplos centrados en cuestiones de política criminal, ¿no? Una construcción narrativa desde la posición de las víctimas, un problema construido desde la visión de las víctimas, a un problema construido desde la visión de otros actores. Entonces, también incide mucho, obviamente, cómo se construye la narrativa. Y sin duda, pues los intereses políticos que hay para atender un asunto u otro. Entonces, bueno, esto es, digamos, el primer elemento, el de la selectividad. Y tenemos otro elemento, el de la receptividad, que aquí esta idea de la receptividad nos habla de qué tan dispuesto está el gobierno a entrarle a un tema o no.
Y para algunos esto, desde una literatura o desde usando terminología de política pública, esto se refiere a las ventanas de oportunidad. Ventanas de oportunidad que se abren para que el gobierno, con todo y que tiene recursos escasos, que tiene una gran cantidad de asuntos por atender, se ve obligado a atender de cierta manera y con cierta urgencia un asunto. Obviamente esto vuelve a replicarse la situación que veíamos en el caso de selectividad, de que si un asunto es visible, es bastante visible, pues habrá mayor receptividad. A que si un asunto está oculto, quizá nada más lo padecen ciertas personas, no hay demasiado conocimiento, y entonces se mantiene invisible este asunto, ¿no? Por supuesto, también otro aspecto que influye es qué tan compatible es ese problema junto con las posibles soluciones que se vislumbran a ese problema con la agenda de gobierno que trae, digamos, ese gobierno en particular. Y aquí obviamente podemos hablar, por ejemplo, de aspectos que tienen que ver que son bastante actuales en pleno siglo XXI, 2026. Hablar, por ejemplo, ¿no? de la descriminalización o despenalización del aborto, ¿no? Que en México, bueno, sabemos que ya hay una gran cantidad de entidades federativas que han despenalizado el aborto hasta las 12 primeras semanas de gestación, pero hay otras entidades federativas donde esta discusión no se ha dado. Y eso tiene que ver con una agenda política de esos estados que, bueno, al menos en México, pues se asocian con estados que son estados que mantienen una ideología más de derecha, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, tiene que ver. También otro aspecto que hace que el gobierno sea receptivo a cierto problema es que tenga la capacidad para resolverlo. Y por supuesto que existan soluciones que estén disponibles, que sean viables esas soluciones. Y sin duda, además de la selectividad y de la receptividad, hay otros factores que inciden en la formación de la agenda, en que ciertos asuntos entren a la agenda de gobierno, que pasen de la agenda pública ciudadana y que se filtren a la agenda de gobierno. Algunos de ellos ya se vieron, digamos, en la diapositiva anterior, pero aquí tienen como sus nombres técnicos, ¿no? Se refiere al patrón de atendibilidad y aceptabilidad. Es decir, el primero de ellos nos dice si los problemas son tratables. ¿Realmente este problema se puede tratar? Se puede tratar tanto porque esta autoridad tiene la competencia para tratarlo. Pensemos en que en México, dada su naturaleza de país, o bueno, de Estado federado, pues hay muchos asuntos que son de competencia federal, otros son de competencia estatal y otros son de competencia municipal. Entonces, imaginemos un escenario donde llega una ciudadana o un ciudadano o un conjunto de ciudadanos a exigir que se resuelva cierto problema de política criminal, pero a lo mejor llegan con la autoridad que no es la que tiene la facultad para atender y para resolver. Entonces, aquí tendríamos un tema de que realmente ese problema no está siendo, no puede ser ni atendible ni aceptable por esa autoridad en particular. Lo que tendría que hacer es esta autoridad es, obviamente, recanalizar, tender puentes hacia las autoridades que sí son las responsables de atender ese problema. El segundo patrón, el patrón de plausibilidad político-administrativa, donde nos dice que las soluciones son viables, que existen recursos. Puede ser que ya di con la autoridad responsable, pero a lo mejor esa autoridad de momento me indica que no tiene la manera de resolver el problema. Aquí ya entramos a otra discusión de cómo hacemos exigible que atienda este problema, ¿no? El tercer punto, que es lo que hablábamos justo en la diapositiva anterior, el patrón de receptividad, que sin duda, bueno, dicen que, como les mencioné, pues este es uno de los elementos quizá de mayor peso y las oportunidades de elección. Esto es algo también muy importante y que se reduce también, o más bien se traduce en esta idea de las ventanas de oportunidad. Es decir, hay ciertos momentos de la vida pública, de la vida política, que permitirán que cierto asunto entre de manera mucho más fácil a la agenda de gobierno que en otros momentos.
Uno de ellos es pues cuando se están llevando a cabo las elecciones políticas, ese momento en el que existe una gran cantidad de funcionarios que están haciendo campaña, que se están comprometiendo, bueno, involucra un momento clave para comprometer a esas personas a atender un asunto. También otro momento y que es cíclico es el momento de los presupuestos. Año con año, ¿no? Las autoridades responsables, en este caso, bueno, a nivel federal, Cámara de Diputados, se establecen los presupuestos de egresos y sin duda alguna es el momento crucial como para permitir o exigir que cierto asunto sea atendido. Pero bueno, hay otras, como se menciona aquí, pueden ser crisis sanitarias, crisis económicas, etcétera. En el caso de la política criminal, pues muchas veces las oportunidades de elección se dan sí en momentos en marcos electorales. Esto lo vamos a ver más adelante conectándolo con la idea del populismo punitivo, pero también cuando hay ciertos asuntos que saltan de manera importante a la agenda ciudadana y donde hay pues mucha interacción ciudadana exigiendo, ¿no? La solución de esos asuntos. Bueno, una vez que ya un asunto entró a nuestra agenda de gobierno, lo que sigue es la definición del problema. Y es que ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué no ya quedó definido el problema? Y aquí es importante entender que un asunto que genera cierta insatisfacción, algo en lo que nosotros observamos una brecha entre el ser y el deber ser, pues puede ser definido de diversas maneras. Em, yo aquí estoy haciendo una definición académica de qué es un problema público, ¿sí? Esta es una definición académica. Y entonces nos dice, ¿no? Estos autores, retomados por Aguilar Villanueva, que un problema público es un proceso mediante el cual una cuestión ya aprobada y colocada en la agenda de gobierno es estudiada, explorada, organizada y posiblemente cuantificada. Esta es la definición de lo que podemos entender por problema público. Sin embargo, en el proceso de la política criminal, entendida como política pública, los actores que convergen en ese momento van a hacer una definición específica de ese problema. Entonces, por ejemplo, por mencionar lo que les estaba comentando ahorita del tema del aborto. Ah, bueno, el aborto, ¿cómo es entendido? Bueno, desde hace unos años para acá, en México, tendrá unos 5 o 6 años al 2026, que el aborto empieza a ser entendido, el tipo penal del aborto empieza a ser entendido como pues prácticamente un delito, un tipo penal que tendría que estarse eliminando, ¿no? De los códigos penales. Entonces, vemos que la tipificación del aborto en sí se está viendo como un problema, cuando a lo mejor hace 15 años se estaba viendo como una solución. Entonces, eso es a lo que nos referimos con la definición del problema. Dependiendo de qué perspectiva abordemos, y cómo veamos una situación, porque la valoración sobre una situación nunca va a ser neutral, estaremos a favor o en contra. Entonces, la manera en cómo yo decida si estoy a favor o estoy en contra es como yo defino el problema, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos aquí un hecho social que quizá podríamos desde la academia verlo de manera relativamente objetiva. El tema es que en el ámbito de las políticas públicas no hay, digamos, necesariamente esa objetividad. Y entonces se hace una problematización de ese hecho entre el ser, o sea, lo que tenemos hoy y lo que debería de ser. Y así es como surge el problema público. ¿Qué aspectos debemos de considerar de este punto en política criminal? Bueno, tenemos que ser muy claras y claros sobre qué es lo que estamos construyendo como problema criminal. Sabemos que el control social formal que se ejerce desde el Estado no es, digamos, algo que sea enteramente objetivo. Depende muchas veces de quienes están en el poder, de quienes deciden qué se considera como tipo penal,
de quién, sobre todo, qué se considera una conducta que pone en riesgo a la sociedad o a otras personas. Entonces, esto siempre va a ser un ejercicio que vaya de la mano con aspectos valorativos. Entonces, creo que especialmente en política criminal tenemos que estar muy claros sobre esa situación. ¿Qué estamos construyendo como un problema y por qué lo estamos haciendo en este momento? ¿Sí? Porque muchas veces, pues esto abre la puerta a lo que vamos a entender como el populismo penal, que es esta tendencia que se ha dado sobre todo en las últimas décadas en algunos lugares o en algunos momentos específicos, donde, digamos, se explota esta retórica de la mano dura y del incremento de penas o de la creación de tipos penales como la única solución a estos problemas de criminalidad y violencia, ¿no? También tenemos que estar claros de que cuando se define un problema de cierta manera, seguramente estaremos dejando cosas fuera de la agenda, incluso aunque produzca daños, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se quedaron fuera de la definición de ese problema? ¿Qué actores no fueron escuchados, aunque estaban constantemente denunciando? ¿Qué actores no fueron escuchados y por qué? ¿Sí? Esta idea de quien define el problema es relevante porque, como lo vamos a ver más adelante, quien define el problema define la solución. Lo define el gobierno, lo define el gobierno en interacción con los medios de comunicación, la manera como se construye, la agenda mediática influye en la agenda de gobierno, o lo construyen las víctimas, o participan otros actores. Ya hablamos de actores dos sesiones atrás, vimos quiénes son posibles actores que intervienen en la política criminal. Y yo creo que algo muy relevante que es importante enfatizar en política criminal es que normalmente el catálogo de soluciones a los problemas ya están como predefinidos de manera o con antelación. Y a esto se le llama, o lo han teorizado como el modelo de basura, de bote de basura, ¿no? The Garbage Can Model. Esta idea de que la solución precede al problema. Y entonces los políticos o los actores de política criminal tienen una solución a la que le están buscando un problema, ¿no? Entonces tenemos soluciones a la mano, como incluir nuevos tipos penales en el Código Penal, aumentar penas, establecer, a lo mejor teníamos para ciertos casos penas que no eran privativas de libertad y ahora lo que queremos hacer es poner penas privativas de libertad, etcétera. Y como les decía previamente, ya un poco agoté lo que dice esta diapositiva, de que quien define el problema es quien decide. Porque una vez que yo defino cuál es el problema, prácticamente estoy diciendo cómo lo voy a resolver. Por supuesto, dejaré la vía abierta para distintas vías de solución, pero prácticamente ya desde la manera en cómo defino el problema, acoto y estructuro, digamos, las posibles acciones a las que puedo recurrir. Entonces, entendamos el problema como una construcción social, como una construcción en la que influye el gobierno, en la que influyen víctimas, en la que influyen medios de comunicación, en la que influyen otros actores, pueden ser universidades, centros de investigación, pueden ser empresarios. Entonces, en esta construcción del problema, por supuesto que habrá cierta selectividad de información y cierta selectividad, digamos, de lo que creemos que funciona como solución. Entonces, ya desde el momento que estamos definiendo, estamos predisponiéndonos a cómo lo vamos a resolver. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que es, en el caso de México, pues es relativamente reciente. Se hizo un diagnóstico a mediados del 2025 sobre la extorsión en México, su incidencia, el número de víctimas. Entonces, se advirtió que este delito, que tiene una alta cifra negra, pues prácticamente no es denunciado, tampoco, digamos, desde una perspectiva de política criminal de fiscalías es un delito que reciba mucha atención. Entonces, quizá esto ha contribuido, por supuesto, a que haya una sensación por parte de la ciudadanía de que es un asunto que no está siendo atendido, ¿no?
Entonces, bueno, a partir de estas estadísticas que se recogen por parte del gobierno con base en la encuesta nacional de victimización y de percepción de la seguridad que se hace en México cada año, pues se dieron cuenta de que hay una gran cantidad de víctimas, como les digo, que hay un alto nivel de impunidad en este delito y además comenzaron a observar que este delito, pues, digamos, es cometido por distintos perfiles, sin embargo, hay una gran cantidad de de extorsiones que son cometidas, digamos, operadas por integrantes de los grupos de criminalidad organizada. Así es que, frente a esta situación, hicieron una especie como de diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí observamos que fue el propio gobierno mexicano, a partir de exigencias ciudadanas, quienes problematizaron la extorsión. Pudieron haber decidido dejar la extorsión y haber elegido algún otro delito. Pero por supuesto hubo una serie de hechos que se constituyeron en ventanas de oportunidad y de mecanismos disparadores que hicieron que el gobierno se sintiera obligado y aludido para atender esta situación. Y así fue como, pues hoy día vamos a ir en esta sesión trabajando precisamente todo lo que tiene que ver con la extorsión en México como una especie de intervención de política criminal para ir viendo cómo se va desagregando, digamos, en las distintas etapas lógicas, ¿no? Llegamos a la tercer subetapa de esta fase inicial. Y bueno, una vez que ya un tema se filtró a la agenda de gobierno que fue definida como problema, ahora vamos a diagnosticar, o sea, vamos a entender de qué magnitud es este problema, ¿no? Y bueno, aquí realmente es muy básico lo que yo les presento, es entender que un diagnóstico pues se refiere a ese proceso por el que recolectamos información, datos, que intentamos constituir en conocimiento, pues para valorar, saber cuáles son los alcances de ese problema. Y podemos aquí recurrir, sin duda alguna, a distintos tipos de datos o información, tanto de naturaleza documental, de naturaleza, digamos, empírica, ya sea de tipo cuantitativo, de tipo cualitativo. Entonces, aquí, digamos, desde una perspectiva de actor gubernamental, si yo fuese un actor gubernamental que estoy diagnosticando una situación, me tengo que ver obligado o me encuentro obligado a hacer diagnóstico lo más amplio posible, echando mano de la cantidad de distintos fuentes de información y de lo que tenga, no solo a la mano, sino incluso yo generar, ¿no? Si me es posible, si tengo los recursos, bueno, pues levantamos encuestas, explotamos bases de datos, hacemos entrevistas, grupos focales, si es posible recuperar a lo mejor algo de observación, incluir dentro del análisis documental, pues a lo mejor investigaciones que se han hecho en algunos lugares, etcétera. Este diagnóstico lo que nos va a permitir es entender cuáles son las causas que subyacen a ese problema, ¿no? Nos da un mapa causal que identifica las variables, digamos, independientes que inciden en la variable dependiente, que es nuestro problema, y nos permite también acercarnos a soluciones. En el caso, por ejemplo, de la estrategia, bueno, de este problema que vimos de extorsión que fue identificado por el gobierno de México a mediados del año pasado, pues se advirtió como posibles causas o mapas o como posibles integrantes del mapa causal, pues la poca capacidad institucional de investigación y de persecución que había sobre el delito de extorsión. O sea, realmente es un delito que se mantenía con altos niveles de impunidad y un poco diagnosticando más, se dan cuenta de que en muchas ocasiones se debe a temas de la forma en cómo están construidas las normas. Hay deficiencias jurídicas, hay lagunas y por tanto se propone como solución, pues, realizar modificaciones legislativas. Y es de ahí que a finales del año pasado
pues se crea esta ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que lo que busca es homologar el tipo penal a nivel nacional. Otra mm, de las variables que están incidiendo en este problema, pues son las organizaciones criminales en sí mismas. Esta idea de que están, pues que son grandes conglomerados de personas organizadas para un fin, que además reciben pues ganancias bastante jugosas a raíz de las distintas actividades que realizan y que despliegan. Entonces, se observó que frente a la presencia y la operación de estas organizaciones criminales eh, en actividades de extorsión, pues se requería y se exigía de echar mano de actividades de inteligencia criminal, análisis de inteligencia criminal. Entonces, esta es la solución. Ya una vez que vimos, bueno, ok, este es una de las causas, una de las posibles soluciones, pues pasa por realizar investigación. Otro de los aspectos que se vio como una causa, digamos, del problema es que existe una poca credibilidad por parte de las víctimas hacia el sistema de justicia penal y que precisamente es lo que alimenta esta cifra negra, ¿no? Entonces, frente a esta situación, el gobierno dijo, pues bueno, vamos a aplicar el protocolo de atención a víctimas a cualquier persona que diga que fue víctima de extorsión. Y evidentemente ello conlleva el tratar a las personas de cierta manera, darles ciertas atenciones, ciertos servicios, busca la reparación del daño, etcétera. Otra de las causas que se identificó fue la falta de educación ciudadana. Y para eso es que se advirtió la necesidad de implementar campañas de prevención. Entonces, bueno, observamos cómo es que el diagnóstico lo que nos permite es como desagregar, digamos, las posibles causas detrás del problema y a su vez, mediante esta metodología del árbol de problemas y del árbol de objetivos, pues transformar esas variables que están incidiendo, pasarlas, digamos, en términos de son ahora un problema, pues transformarlas y modificarlas o bueno, más bien hacer la transición a qué soluciones tenemos que proponer para que estos problemas cesen. Y así, ya una vez que tenemos el diagnóstico, pues lo que vimos en esta anterior diapositiva fue una serie de posibles soluciones, ¿no? Nos vamos, desde el mismo diagnóstico, nos vamos dando cuenta de cuáles son las posibles soluciones que tendríamos a mano. Pues bueno, hay una etapa en la que vamos a hacer un análisis de esas soluciones, de las posibles opciones de acción. Y esto ocurre especialmente en aquellos contextos donde tenemos recursos limitados, sean recursos humanos, sean recursos de tiempo, sean recursos económicos, de cualquier tipo de recursos. Si son limitados, muy probablemente vamos a tener que restringir nuestra intervención. En ese sentido, lo que ocurre en esta etapa es que identificamos todas las opciones, digamos, posibles, las contrastamos entre sí o lo ideal sería que contrastáramos entre sí esas soluciones y adicionalmente advirtiéramos si estas soluciones ya han sido ensayadas en otro lugar y qué es lo que ha arrojado posibles evaluaciones que se hayan hecho de esas intervenciones. Es decir, uso de evidencia sobre esas soluciones, que de hecho fue el tema que revisamos en la sesión pasada. Entonces, el primer paso, el de identificación de opciones, pues recordar que en política criminal no nos tenemos que limitar únicamente a esta idea de crear tipos penales, aumentar penas, incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. O sea, no es únicamente por ahí. De hecho, la política criminal en los últimos años precisamente ha abierto, digamos, su campo de acción y hoy día entendemos que es posible y quizá desde una perspectiva costo-beneficio más plausible trabajar en la prevención. Entonces podríamos tener desde prevención primaria, secundaria, también terciaria. Recuerden que la primaria es cuando nos dirigimos a la población general. La prevención secundaria es cuando, bueno, ya vemos ciertos
sectores de la población que están en riesgo y entonces trabajamos de manera mucho más focalizada. Y la terciaria es cuando, bueno, ya se dio el hecho delictivo o criminal o antisocial y tenemos que trabajar con las personas responsables. Por supuesto, les decía, no nos limitemos a la reacción, incluso podemos analizar, ¿no? En el caso que les ponía del aborto, pues justo lo que se debate hoy día es la descriminalización, la despenalización, evitar la reacción del sistema penal en el caso de aquellas mujeres o personas gestantes que han perdido o que han decidido no tener, digamos, un hijo y que este aborto lo realizan dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Y también hay otras opciones, no nada más es la prevención y la reacción, sino también como hemos visto en los últimos años, pues está la posibilidad de abrir vías que no sean penales para resolver distintos tipos de conflictos. La contrastación implica que una vez que identificamos las opciones que son viables a ese problema, pues las contrastamos. Una forma de contrastar clásica es los costos. Costos, como les decía, no nada más en términos financieros, monetarios, sino también de otro tipo. Pero bueno, normalmente la contrastación va sobre costos, aunque ahorita vamos a ver de manera más amplia qué es esto que se llama contrastación. Entonces, aquí en la primer fase, en la identificación de opciones, es bien importante que quienes realizamos análisis de política criminal veamos si lo que hacen los actores es atender las manifestaciones del problema o realmente están atendiendo las causas del problema. Esto es más complejo, ¿no? Aquí, digamos, atender las causas es realmente ir a las raíces del problema. Sin embargo, lo más común es atender las manifestaciones. Un ejemplo, ¿no? Que normalmente se usa es como decir, bueno, cierto tipo de delincuencia patrimonial pues muchos terminan atribuyéndolo, ¿no? Como una manifestación de personas que no se autocontrolan, de personas que no saben postergar la recompensa, de personas que a lo mejor, bajo esta idea de la teoría de la anomia criminológica, encuentran dificultad para alcanzar las metas que son las metas sociales impuestas y no lo hacen por los medios legales disponibles porque por esos vías legales pues jamás las alcanzarán, ¿no? Entonces, bueno, esta es una manera de ver como ciertas facetas de este problema de criminalidad patrimonial. Sin embargo, habrá personas que crean que a lo mejor las raíces de ese tipo de criminalidad se encuentran de manera más profunda en aspectos estructurales en términos sociales, ¿no? La desigualdad, la marginalidad, la manera en cómo se ha hecho la exclusión social, etcétera. Entonces, atender estos temas que acabo de mencionar para muchos sería atender las causas. El ir caso por caso de por qué esta persona delinquió, quizá para algunos es más atender manifestaciones. Dentro de estas opciones, como les decía, no nada más tenemos la prevención o la tipificación, que sería básicamente regulaciones administrativas o programas de prevención. También tenemos podemos pensar en servicios, podemos pensar también en incentivos, incentivos positivos, incentivos negativos. Estos son como los cuatro herramientas clásicas de política pública que estaríamos trasladando al campo de la política criminal. En la fase de contrastación, como les mencioné en su momento, pues cualquier problema, como se menciona aquí, puede tener múltiples soluciones potenciales, cada una con diferentes costos y beneficios. Entonces, aquí en la contrastación, si bien lo que mayoritariamente se hacen son análisis costo-beneficio, análisis costo-eficiencia, análisis costo-efectividad, eh, es bien importante que estos análisis se realicen con arreglo a evidencia.
como les decía, a lo mejor este caso ya se atendió en otra jurisdicción, vamos a voltear a ver esa jurisdicción para ver de la evaluación que ha hecho sobre esa política, cómo ha funcionado. Esa sería una manera de emplear evidencia. Pero a lo mejor en la misma jurisdicción ya se han hecho ciertas cosas y se puede echar mano también de esa información. Lo importante en política criminal es que se transparente el por qué se decidió una solución o por qué se considera que una solución es mejor que otra. Porque en caso de no transparentar este proceso de decisión, va a terminar ocurriendo que pues haya, digamos, poca credibilidad ciudadana, o no, no necesariamente poca, pero va a haber gente que va a cuestionar el porqué de esa decisión y no otra. También si no se transparenta, pues pueden, digamos, permear los sesgos de quienes deciden. Es normal que, como veíamos bajo la idea del modelo de bote de basura, que haya gente que cuando llega a ciertos puestos de decisión estén como muy claros de que hay soluciones que funcionan sí o sí, y a esas soluciones les buscan problemas. Entonces, sería muy importante o es muy importante que en este proceso de contrastación se transparenten esas evaluaciones que se hacen entre opción A, opción B, opción C, según las que tengamos. Hay distintos criterios para contrastar. Obviamente estos dependen, digamos, de los objetivos que queramos nosotros perseguir. Normalmente estos criterios están asociados a ciertos valores. Y no es que un valor sea mejor que otro, lo que pasa es que más bien va a depender, digamos, pues de la agenda que cumpla el gobierno, de su propia visión, de cómo se debe de solucionar los problemas, etcétera. Entonces, bueno, habrá algunos para los que la equidad sea mucho más relevante que la seguridad y que prefieran ciertas soluciones por encima de la seguridad porque piensen que esa es la solución que permite que las personas sean tratadas de manera equitativa, ¿no? Habrá otros para quienes sea mucho más importante la libertad que la seguridad, donde digan, ah, bueno, es que elegimos estas decisiones que, por ejemplo, en política criminal podría ser hablar de las penas alternativas a la prisión en el caso de que llegue al gobierno un partido político que esté comprometido con las libertades y decidan, pues, de manera amplia promover las penas alternativas a la prisión en lugar de incrementar años de prisión cada que ocurren casos que generan pánico moral. Y entonces aquí se estará privilegiando el criterio de libertad por encima de otros criterios. Entonces, bueno, hay varios criterios. Aquí yo menciono el de equidad e igualdad, el de bienestar, libertad, seguridad y bueno, también se menciona el criterio de eficiencia, que es importante mencionar que la eficiencia no debe ser, en el caso de la política criminal, no debe ser nunca un objetivo en sí mismo. Es un medio que nos permite alcanzar o que nos debería permitir alcanzar la justicia, porque nuestro objetivo no es ir atendiendo los asuntos al menor costo o con el menor uso de recursos. Ese no debe ser nuestro norte. Y bueno, ya que contrastamos, digamos, las distintas opciones, tenemos la última subfase de esta fase inicial, que es ya una vez que pasamos página a analizar todas las opciones con las que contamos, pues ahora sí, elegimos unas cuantas. Y esta va a ser una decisión que en teoría también tendría que justificarse. Porque si tenemos cuatro o cinco que son viables, solo voy a elegir una, porque es la que me ofrece, en términos del criterio de libertad, una mayor potencialidad en términos de libertad, o es la que me permite lograr mayor equidad. O sea, aquí tenemos que justificar en esta fase por qué elegimos únicamente una o dos o tres de las 20 disponibles. Pues en política pública es muy común que las soluciones más adecuadas
vengan de la mano de criterios como la factibilidad técnica, los recursos, la viabilidad política administrativa, un poco también atendiendo a presión social, presión mediática, y que además la solución sea aceptable o aceptada socialmente, ¿no? O sea, que sea popular esa solución. Eso es lo que ocurre en política pública en términos generales, pero en política criminal, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Y creo que esto es algo grave y sobre lo que tendríamos que reflexionar. En política criminal, realmente no se hacen evaluaciones costo-beneficio sobre qué implica incrementar a un delito 10 años la pena de prisión. Yo, al menos en lo que llevo analizando estos temas, son pocas las evaluaciones que se hacen. Y ya cuando uno observa las evaluaciones, pues son en realidad evaluaciones muy superficiales, donde no se hace un balance costo-beneficio, donde de hecho se recurre siempre a esta idea de las soluciones preestablecidas. O sea, hay muy poca innovación en política criminal. Y bueno, aquí creo que Folador Solano, el autor que les pedí que revisaran, él tiene una hipótesis. Dice, bueno, esto ocurre porque como estamos hablando de libertades de la gente, pareciera que el restringir libertades no implica un coste para el Estado. Pareciera en primera instancia que eso no implica un coste para el Estado. Implicará un coste para la persona que decidió delinquir, pero no para el Estado. Sin embargo, como bien refiere este autor, esto es una falsa sensación de que no implican cargas para las finanzas estatales, porque por supuesto que sabemos que el costo diario de una persona privada de libertad asciende, al menos hoy día, a más de $100, ¿no? Más de 1,000 pesos mexicanos. O sea, bueno, mm, $50 serían más bien, más de $50, dependiendo de en qué entidad federativa estemos. El costo por día de una persona privada de libertad en México varía enormemente. Entonces tendremos lugares donde cueste $50 y tendremos lugares donde cueste 100, $200, ¿no? Entonces, realmente no podemos seguir asumiendo la idea de aumentar penas como si fuera la única solución o la más viable o la más adecuada a la que me representa más beneficios. Creo que es momento de, bueno, ya desde hace muchos años se discute esto, el problema es que no logramos transitar de esta discusión y creo que en ese sentido también la academia tenemos nuestra responsabilidad. O sea, ¿por qué no hemos logrado dialogar con los actores de política criminal para hacerles ver esta realidad? Y bueno, siguiendo con el caso de la extorsión, pues bueno, una vez que se identificó el problema y que se diagnosticó, lo que se hizo fue lanzar una estrategia nacional contra la extorsión a mediados del año pasado, 2025, como como una estrategia, como una vía de acción que coordina, involucra coordinación interinstitucional entre distintas instancias a nivel federal, pero también a nivel estatal. Está involucrada la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, está involucrada la Procuraduría, bueno, la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, policías estatales, la Guardia Nacional, autoridades de la Sedena. Está involucrado el aparato de inteligencia a nivel federal, pero también a nivel estatal. Y digamos que a esta coordinación interinstitucional, sumado a las acciones de análisis de inteligencia criminal, pues se promovieron reformas a distintas leyes y como les dije, bueno, se creó la ley general en materia de extorsión. Estas fueron digamos, las soluciones que se terminaron eligiendo. Una vez que se identificó el problema, se promovió la homologación legislativa, eso ya se logró, ya tenemos una ley general. Se propuso generar detenciones mediante investigación e inteligencia. A la fecha se habla de más de 700 personas detenidas, muchos de ellos funcionarios. Se habló de trabajo coordinado con las unidades antiextorsión de las fiscalías locales. Entiendo que ese trabajo está justo en curso. Aplicar el protocolo de atención a víctimas, capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación, porque el 089 se volvió la línea especial de atención a víctimas de extorsión, y las campañas de prevención a nivel nacional. Entonces, bueno, realmente observamos que del diagnóstico que se hizo, pues muchas de las soluciones que en su momento se vieron como
posibles soluciones a las causas, pues transitaron realmente como soluciones elegidas. Pasamos ahora a la fase 2 de la política criminal y, bueno, esta fase llamada de ejecución o implementación, digamos que es al menos en política criminal, como una fase que en realidad se analiza así desde la penología, la criminología, estudios de sociología jurídica, pero creo que hay poco anclaje de análisis desde una perspectiva de política pública y creo que sería interesante comenzar a utilizar las herramientas conceptuales, los modelos, las teorías que ofrece la política pública en esta materia. Bueno, digamos que esta fase es interesante estudiar y es muy importante estudiarla porque nos permite entender por qué de soluciones que parecieran excelentes en el momento en que son diseñadas por los legisladores, por asesores legislativos, por consultores, una vez que se implementan, pues parecieran que pierden su rumbo. Entonces, justo el entender por qué pierden su rumbo es entrar al campo de la implementación, ¿no? El entender la implementación va contra esta idea intuitiva de que echa la ley, echa la política y ya realmente no hay margen para que un actor desvíe la solución, ¿no? Por el contrario, analizar la implementación nos permite ver si una ley realmente se adoptó, se institucionalizó, si las personas, los funcionarios a las que iba dirigida la cumplieron, la incumplieron, cuáles fueron las razones, incluso advertir efectos no deseados, no previstos, qué efectos no deseados con costos están ocurriendo. Y yo creo que algo muy relevante es que deja de ver a la burocracia como simples actores neutrales. O sea, esta idea de que la burocracia son actores técnicos, neutrales, sin intereses, etcétera, es algo que prácticamente deja de observarse así una vez que analizamos la implementación de política criminal bajo lentes de implementación de políticas públicas. Bueno, la implementación es entendida, ¿no? Como este proceso de poner en práctica las decisiones que fueron diseñadas en la etapa anterior y estas decisiones va a involucrar sí o sí pues la coordinación de distintos actores, sean de una sola institución o entre distintas instituciones, entonces sería coordinación interinstitucional. Gestionar recursos, como les mencionaba, no nada más hay recursos financieros o monetarios, hay recursos humanos, hay recursos materiales, hay tiempo que también es un recurso, la confianza es también un recurso. Hay muchos recursos que se tienen que gestionar, así como adaptar las soluciones a contextos específicos. Pensemos en el caso de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión. Obviamente, se mencionaron cuáles son las acciones que se están llevando a cabo. Pero al momento de implementarla va a tener que haber una adaptación específica a contextos muy claros. No va a ser la misma estrategia que se utilice en aquellos estados donde hay una poca incidencia de este delito, a aquellos en los estados en los que hay una alta incidencia de ese delito y que además es operada por la criminalidad organizada. Entonces, todos esos procesos de ajuste tienen que ver con la fase de implementación. ¿Quiénes intervienen? En política criminal. Básicamente, aquí hay una lista que no es exhaustiva, pero entendemos, por supuesto, que participa la policía en esta fase que es entendida como criminalización secundaria, ¿no? La criminalización primaria es esta idea de, bueno, cuando el momento en el que se crea un tipo penal. Esa es la criminalización primaria. Pero la criminalización secundaria es cuando ya tenemos que aplicar, digamos, ese tipo penal a un caso concreto. Entonces, puede ser que lo detenga un policía, que lo detecte un ciudadano, pero que lo denuncie a la policía. Entonces, las instituciones policiales implementan política criminal. Las fiscalías y servicios periciales implementan política criminal. Por supuesto, el Poder Judicial, aunque tiende a verse como un actor imparcial, hay que advertir que es un actor también político, no por nada es un poder dentro del Estado, que no necesariamente se mueve bajo la lógica que nos hacen creer en su momento de imparcialidad y objetividad, sino que también son actores con ciertos intereses, con cierta visión del mundo, que son capaces de tener prejuicios también, ¿no?
sobre las personas a quienes atienden en los procesos. ¿Qué otros actores tenemos? Pues a quienes se dedican a supervisar medidas cautelares, suspensión condicional del proceso, autoridades penitenciarias, aquellos autoridades que también ven penas o que supervisan penas que no son privativas de libertad, o incluso hoy día sabemos que hay empresas que colaboran con el Estado en este proceso de la ejecución de las sanciones. Entonces, también intervienen actores privados. Y a ellos, todos ellos, los tenemos que tener en el radar al momento de hacer un análisis de política criminal. ¿Qué analizamos de esta fase? Bueno, lo más básico es quiénes son los responsables, ¿no? De implementar qué cosa. En el caso de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión, pues tenemos actores que ya mencioné previamente que son los responsables de implementar, que básicamente es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Fiscalía Federal, fiscalías locales, policías locales, algunos integrantes de la Sedena, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que ver quiénes quedaron fuera, qué autoridades no fueron vistas como responsables. ¿Qué tipo de coordinación tiene que haber entre estos actores para que esas acciones que llevan a cabo sean exitosas? Y aquí entramos al tema, ¿no? De lo que desde la política pública se entiende como burócratas de calle. Es decir, recordamos que los burócratas no son seres neutrales, no son únicamente personas que tienen un manejo técnico de sus asuntos, sino que también están cruzados por ciertas ideas, por ciertos valores, por ciertas historias de vida, tienen ciertas percepciones y prejuicios, posiblemente estereotipos. Entonces, al implementar política criminal, actúan con cierta discrecionalidad. Y esa discrecionalidad tiene que ser reconocida. Desde el momento en que un policía decide detener a una persona con ciertas características, y quizá a otras las decide dejar, ¿no? Un ejemplo muy claro, pues es los controles de alcoholemia, ¿no? No es no se hace un control general, sino que hay una selectividad por parte del policía o de la policía que con base en su discrecionalidad elige a ciertas personas y a otras no las elige. Entonces, desde ahí podemos ver el ejemplo de la discrecionalidad. La discrecionalidad también opera a nivel fiscalía, desde el momento en que pues deciden archivar ciertos asuntos, deciden no ejercer la acción penal o simple y sencillamente deciden no investigar un caso. Ese es un gran margen de discrecionalidad. Y la discrecionalidad judicial, por supuesto, también es importante. Todos estos actores, junto con los que mencioné en la diapositiva anterior, son actores que tienen discrecionalidad, es decir, tienen un margen para interpretar la ley, tienen un margen para decidir qué rumbo toma un asunto en concreto. Y también en la implementación lo habitual es analizar los medios que se usan para asegurar que esa política criminal pues esté llevando tal y como lo previmos, ¿no? Y aquí, bueno, entra obviamente aspectos de análisis de gestión de recursos humanos, financieros, materiales, etcétera. Pero bueno, esto realmente es algo muy micro o muy mínimo de lo que se observa en la implementación. Podemos ver muchas cosas más. Sí es importante advertir que hay distintos desafíos a la implementación de la política criminal, cualquier política criminal. Por un lado, la selectividad penal, que como en su momento para quienes tienen estudios en criminología, entenderán, ¿no? Que el sistema no atiende todos los casos, así como hay selectividad en la agenda de gobierno para elegir que ciertos temas entren y que otros se queden fuera, pues de igual manera, en el sistema penal hay una característica que es la selectividad que hace que solo determinados asuntos, realmente una cantidad muy reducida, concluya en un juicio y que muchos asuntos no sean atendidos, que puedan ser archivados, que se decida el no ejercicio de la acción penal,
que se canalicen por los medios alternativos de solución de controversias. Entonces, bueno, ¿con base en qué se determina esa selectividad? Cada vez se avanza más a que haya reglas para definir qué casos pueden encauzarse por vías diversas, pero no deja de haber la discrecionalidad. También los recursos disponibles, pues va a ser otro gran desafío en función de la política criminal que estemos implementando. Y que yo creo que esto es uno de los clásicos argumentos, o al menos las explicaciones, de por qué en México se considera tan fácil aumentar penas, ¿no? Porque realmente el lograr que haya modificaciones legales no es tan costoso, pero como mencionaba anteriormente, no se hace una evaluación en términos de qué impacto tendrá esta reforma sobre el número de personas que terminarán extendiendo su estadía en la prisión, cómo eso va a impactar financieramente el presupuesto, etcétera. También hay quizá muy buenas políticas criminales que están bien diseñadas en el papel, pero al momento de que intentan ser implementadas, pues se enfrentan con que los operadores tienen determinadas rutinas, determinadas inercias que imposibilitan el éxito de esa política criminal. Y eso es importante detectar. O contingencias, ¿no? Situaciones que son inesperadas, que ocurren, digamos, de un momento a otro, que no teníamos previstos en el radar y que me hacen modificar la implementación. Entonces, bueno, estos son desafíos u obstáculos a la implementación de la política criminal. Llevando esta fase de la implementación al caso de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, digamos que cabe preguntarnos, ¿no? ¿Qué instituciones son las que implementan esta estrategia? ¿Cuáles son responsables? Podemos analizar si la coordinación que se está haciendo ahora es adecuada, si hay cabezas visibles, quiénes no son tan visibles, quiénes parecieran que no tienen responsabilidad, qué discrecionalidad está apareciendo en este proceso, cómo se están gestionando los recursos. ¿Qué territorios o poblaciones reciben más intervención? Porque en el marco de esta estrategia se promovió focalizar las acciones en aquellas jurisdicciones donde hubiese una mayor problemática de extorsión. Entonces, ¿qué consecuencias está trayendo el que nos enfoquemos en estos territorios y poblaciones y dejemos de lado estas otras, ¿no? ¿Qué conflictos pueden ocurrir al momento de implementar esta estrategia? Porque es una estrategia a nivel federal, pero sabemos que hay estados que no están alineados políticamente con el gobierno federal. ¿Eso implica algún tipo de conflicto? Por otro lado, sabiendo que existe un margen de discrecionalidad en la fiscalía, en el Poder Judicial, etcétera, ver qué obstáculos se está enfrentando la judicialización de carpetas de investigación o las propias carpetas de investigación para ser aperturadas, qué está ocurriendo, si se abren, no se abren, se están archivando, cómo se atiende a las personas condenadas, y creo que esto es algo muy importante que pocas veces entendemos que forma parte de política criminal, pero es bien relevante, que forma parte prácticamente, digamos, ya de la ejecución en sí de una política criminal a nivel micro, que es la ejecución de una pena, ¿no? ¿Cómo hacemos que esas personas que están cumpliendo una pena por un delito de extorsión, pues, cómo evitamos que reincidan, ¿no? Cómo las reinsertamos socialmente y las hacemos personas que contribuyan de manera positiva a la sociedad? Pues todos esos aspectos se discuten en esta fase. Y ya casi para cerrar esta sesión, vamos con la última fase, que es la fase de la evaluación. Digamos que de manera, en términos académicos, desde una perspectiva de política pública, la fase 1 es la que como que recibió primero más atención en los 70s, 80s. Luego la implementación, ejecución, y por último la evaluación y terminación de política pública, pues es algo que se discutió, es lo último que académicamente se discutió, ¿no? Y por lo tanto, también es donde quizá menos hay información. Sin embargo, es importante, bueno, que cualquier política pública, incluida la política criminal,
pues tenga un proceso en donde se evalúe la manera en cómo se está ejecutando ese conjunto de decisiones. Hay una gran cantidad de métodos y herramientas para llevar a cabo evaluación de políticas públicas. Todas estas métodos, herramientas se pueden replicar en el caso de la política criminal. No hay ningún, digamos, impedimento para que ello ocurra. Sin embargo, sí hay que entender que cada tipo de política requiere cierto tipo de métodos y herramientas que son como muy propios, ¿no? Creo que algo que sí debe reforzarse esta idea de que la evaluación, entre más multi o inter o incluso transdisciplinaria pueda hacer esa evaluación, mucho mejor. Ocurre que en política criminal pareciera que únicamente entran abogados y abogadas a analizar la política criminal. Grave error. O sea, tendríamos que contar con evaluaciones multi o inter o incluso transdisciplinarias en las que pues hayan perfiles que provengan, obviamente, no solo de la criminología o la penología o la victimología, sino también de la sociología, antropólogos, psicólogos sociales. O sea, realmente aquí hay una gran oportunidad para abrir camino a que las evaluaciones dejen de ser vistas únicamente desde lentes jurídicos. Aspectos muy importantes a considerar en la evaluación es que, como ya les decía desde antes, con que la definición de los problemas no es algo neutral, pues de igual manera, cuando uno define un problema de X manera, lo haces desde una perspectiva valorativa, pues de igual manera ocurre con la evaluación. La evaluación no es neutral. La evaluación asume determinados posicionamientos teóricos. Sin embargo, estos posicionamientos teóricos no siempre son objetivos o neutrales. Y en ese sentido, por eso se dice que la evaluación es una tarea que va cargada de valores o que intrínsecamente se hace con arreglo a valores. Adicionalmente, los resultados que se obtengan de cualquier política, y en este caso política criminal, van a estar sujetas a interpretación. Y esa interpretación, dependiendo de cómo decidamos interpretar, pues puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, es bien importante entender, ¿no? Que las evaluaciones normalmente van a traer detrás de sí cierto componente valorativo. Y esas valoraciones se van a realizar con arreglo a esos criterios, como los criterios que vimos hace algunas diapositivas, que nos permiten, digamos, comparar soluciones, que vimos que era equidad, igualdad, libertad, seguridad, bienestar, eficiencia. Bueno, según qué valores hayamos decidido, pues esa evaluación tendrá resultados de una manera o de otra según el criterio que estemos eligiendo para evaluar. Hay distintos modelos de evaluación. Yo tomé de este autor Bertrand, que nos clasifica la evaluación por el momento en el que ocurre, ¿no? Entonces dice, hay evaluación ex ante y que se refiere, digamos, a todo el proceso de diseño de la política criminal, ¿no? Cuando justo estamos evaluando, el gobierno está evaluando si atiende un asunto o no. Recordarán los patrones que mencioné al inicio, el patrón de atendibilidad, el patrón de viabilidad técnica administrativa, el patrón de receptividad. Bueno, todos esos aspectos ameritan o conllevan una evaluación. Pues ese es el tipo de evaluación que se hace ex ante, es decir, ex ante de que se implemente la política. La valoración que hacemos sobre las distintas soluciones es una evaluación ex ante. Luego, una vez que ya estamos implementando la política, pues tenemos evaluaciones que se dan durante. Y básicamente aquí entra el tema del seguimiento, que es el que sí le voy a dedicar unos minutos a esta sesión, porque realmente ahí es donde se centra gran parte, digamos, del éxito de cualquier política criminal. El que podamos darle seguimiento sobre cómo va evolucionando
ese programa, ese servicio, esa reforma que hicimos para ver si realmente nos está dando los resultados que nosotros estábamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, también hay evaluaciones de desempeño, seguimiento estratégico, evaluación desde la perspectiva de beneficiarios y luego viene la evaluación ex post, es decir, ya digamos, terminé de implementar una política criminal o sigue implementándose, pero digamos que ya prácticamente se echa a andar solita, pues podemos realizar una evaluación sobre el marco teórico de un programa, es decir, aquellos aspectos que tienen que ver con las hipótesis causales detrás de un problema. Las causas detrás de un problema pueden ser sujetas a evaluación. ¿Realmente dimos con las causas del problema o más bien estamos atendiendo manifestaciones del problema? También podemos evaluar resultados, podemos evaluar impacto. Resultados es justo a lo que yo me comprometí que iba a lograr con esta política. Impacto son como cambios ya conductuales de más largo plazo que implican una transformación social. Obviamente, cualquier política criminal buscaría tener cuando menos resultados e impacto. Sin embargo, es poco lo que se hace en materia de política criminal sobre este tipo de evaluaciones. Como les comenté, me voy a centrar en el tema del seguimiento. Y bueno, digamos que hay una fase ex ante donde se diseña el seguimiento. O sea, esto es importante que tengamos bien claro y lo voy a poner en esta gráfica. Si bien la evaluación o el seguimiento se da en esta fase, su diseño debió de haberse hecho desde aquí. ¿Ok? ¿Cómo? Pues definimos indicadores, ¿no? Indicadores entendidos, bueno, ahorita vamos a hablar de los indicadores, eh, entendidos em, como esos datos cuantitativos, ¿no? Que nos permiten reflejar alguna variable, sea cuantitativa o cualitativa, sobre la que nosotros buscamos incidir en política pública, en este caso política criminal, ¿no? Entonces, esos indicadores de entrada nosotros los definimos desde la fase inicial. Por poner un ejemplo, en el caso de que estamos manejando la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión, pues un indicador sería el número de denuncias, ¿no? Logramos incrementar la denuncia formal de los delitos de extorsión. Obviamente ese es uno de los resultados que se esperaría. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues si no identificamos, si no monitoreamos, si no pedimos información a las fiscalías, qué es lo que ha pasado con las denuncias, pues no sabremos qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ese sería un indicador, ¿no? De muchos posibles. ¿Qué implica este proceso de seguimiento a monitoreo? Pues como les digo, de manera periódica recolectar información sobre cómo va esta política criminal, ¿no? Cómo estamos logrando los objetivos, estamos logrando las metas. Por supuesto, eso implica que desde un principio nos propusimos una serie de objetivos y una serie de metas, contra las cuales vamos a contrastar los resultados o los productos intermedios, más bien los productos intermedios los vamos contrastando contra esos objetivos y contra esas metas. Para ello, bueno, como les mencioné, tenemos los indicadores, hay distintos tipos de indicadores, indicadores de gestión, indicadores de producto, indicadores de resultado, indicadores de impacto. Tenemos que decidir con qué periodicidad se revisan esos indicadores y quiénes son los actores responsables. Esto también, todo esto tiene que diseñarse desde la fase uno, pero se va a echar a andar en la fase de implementación. Si esto no lo previmos o no lo establecimos en la fase uno, vamos a tener que hacerlo, aunque sea, digamos, en la fase 2, pues con la premura que ello implica. Bueno, para algunos, los indicadores de gestión y los indicadores de producto, lo que miden en realidad es la gestión, mientras que los indicadores de resultado y los indicadores de impacto miden resultados. Es muy importante tener una combinación de indicadores de ambas naturalezas. No basta con únicamente tener
un cumplimiento al 100% de indicadores de gestión si yo no me estoy preocupando por los resultados y viceversa. Podré tener mis indicadores de resultados nutridos y ver que estoy consiguiendo los objetivos, pero la pregunta es, ¿y cómo es que lo estás logrando? Y para ello necesitamos los indicadores de gestión. Por supuesto, la evaluación en una política criminal pues tendría que tender a ser una evaluación integral. Y aquí es donde creo que vale la pena hacer la mención sobre cuáles son los indicadores que tradicionalmente se utilizan en evaluaciones de política criminal en México. Es muy común ver que nos hablen de personas detenidas, de carpetas iniciadas, de cuántas personas fueron vinculadas a proceso, de a cuántas personas se les dictó sentencia. Esas realmente son indicadores o datos que corresponden con indicadores de gestión y de producto. Lo que es bien relevante y es muy necesario, aunque requiere como de más tiempo y de mayor número o sea, de mayor cantidad de datos, pues es que hagamos una evaluación de resultado y de impacto. ¿Realmente estamos reduciendo, digamos, la incidencia delictiva? ¿Hay una reducción en el daño? ¿Hay menos víctimas? ¿Logramos un aumento en la denuncia? ¿Las víctimas están satisfechas? ¿Qué efectos no deseados estoy consiguiendo o estoy dando pie a partir de mi intervención? Entonces, este realmente son aspectos que pocas veces se reportan en evaluaciones de política criminal y creo que es también necesario comenzar a hablar sobre su necesidad. Y es que además, y ya para cerrar, pues la evaluación de política criminal es súper importante. Ya muchos estudios criminológicos nos han dicho que la teoría de la disuasión clásica, esta idea de amenazo con un castigo, pues tiene al menos demasiados obstáculos para cumplirse de manera adecuada. Sabemos hoy día, por diversos estudios criminológicos hechos en diversas jurisdicciones, que esta idea de aumentar las penas, incrementar el catálogo de delitos, etcétera, por sí no son soluciones que cambien el panorama de la violencia y de la criminalidad. El problema es que como no tenemos evaluaciones en la materia de política criminal o muchas evaluaciones, es muy fácil caer en los discursos de populismo punitivo. Entonces encontramos que los ejercicios de evaluación de política criminal son un factor de protección contra el populismo. En la medida en que tengamos demostrado que hay intervenciones que sin incrementar las penas, que sin crear nuevos tipos penales, funcionan porque nos enfocamos en la prevención, porque nos enfocamos en socializar estos asuntos con la población y evitamos que sean víctimas, pues realmente eso va a mostrar que si esto es efectivo, pues como para qué andamos promoviendo el incremento de penas, ¿no? Creo que es todo un reto el que tenemos, al menos en política criminal. Con esta idea voy prácticamente cerrando. El reto enorme de transitar de análisis de política criminal clásica hacia un análisis de política pública, donde podamos incorporar distintos tipos de evaluaciones que estén nutridas, obviamente, por datos que nos permitan entender cómo están los indicadores en ciertos aspectos. Sin duda eso es algo importante. Y además también basados en evidencia respecto a lo que ha ocurrido en otros lugares o en nuestra misma jurisdicción de manera previa. Pues es todo de mi parte. Les agradezco que me hayan seguido hasta aquí y pues nos vemos la próxima sesión ya con una nueva unidad donde revisaremos los tipos de política criminal y veremos cuál es el estado de la política criminal en México. Ahora sí ya nos adentraremos al caso mexicano. Cualquier duda o comentario, pues saben que pueden escribirme. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.